Buenos días, amigos de Radio María Uruguay. Soy el padre Pablo Coimbra, director de esta emisora, y les comparto la catequesis del día de hoy, que viene siguiendo el itinerario del Evangelio según San Juan. Bueno, ya estamos a la altura del capítulo 8 de este profundo y teológico Evangelio. Recordemos un poquito el contexto. Jesús finalmente, a pesar de que había dicho que no iba a subir a Jerusalén, se presenta en la fiesta de las enramadas o la fiesta de las carpas, que es una de las tres fiestas más importantes del mundo hebreo, junto con el Pesaj, Pentecostés, la fiesta también llamada de los tabernáculos. Era una fiesta que congregaba muchísima gente del pueblo en Jerusalén. Y el sentido de esta fiesta consistía en que era el recuerdo del pueblo caminando por el desierto como pueblo nómade. Por lo tanto, levantaban tiendas en torno al templo para recordar aquellas vicisitudes que había sufrido el pueblo en los 40 años que había deambulado por el desierto. Y en esta fiesta se celebraba el hecho de que Dios los había asistido, estaba con ellos, les había dado de beber agua, era la fiesta del agua y de la luz. Y en esa circunstancia Jesús, en el día más solemne de la fiesta, se presenta en el templo y manifiesta a viva voz que Él era el agua viva y que quien tenía sed, que se acercara a Él para que bebiera y no tuviera así más sed. El agua viva que se refería, por supuesto, al Espíritu Santo. Y esto era muy elocuente en esta fiesta porque el gesto que se hacía este día consistía en que todo el pueblo subía al templo con cántaros de agua para significar justamente esa asistencia de Dios al pueblo que no lo dejó morir de sed. Y así Jesús, podemos imaginar la escena tan propia, en la que Jesús no tiene mejor idea, por cierto, de manifestarse Él como el agua viva. Muy bien, termina la jornada y Jesús se va al Monte de los Olivos y así comienza el capítulo 8. A la mañana siguiente vuelve al templo, Jesús se sienta, como los maestros se sientan para enseñar, y de allí la terminología que utilizamos hasta nuestros días de cátedra. La cátedra hunde sus raíces en esta actitud del maestro judío que se sienta en la cátedra para desde allí impartir enseñanza. Pues bien, en esta circunstancia los judíos, las autoridades, buscan tenderles constantes trampas a Jesús porque quieren matarlo. Y en esta oportunidad utilizan un hecho doloroso, que es el caso de una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y de acuerdo a la ley, según estaba prescrito en el Deuteronomio, esa mujer debería morir a pena de muerte, apedreada. Le ponen esta situación a Jesús para justamente ponerle una disyuntiva. Jesús predicaba el amor, Jesús predicaba el perdón. Entonces la disyuntiva se presenta de la siguiente forma: si Jesús dice que no hay que apedrearla, lo podrán acusar entonces de que violenta la ley, se opone a la ley de Dios y por lo tanto merece el castigo. Y por el contrario, si dice que hay que ejecutarla, enjuiciarla, entonces ahí estaría desdiciendo toda su prédica, toda su enseñanza a propósito del amor. Esta mujer, que sin duda es una pecadora, un pecado que además es considerado uno de los más graves por el pueblo hebreo porque tiene su sentido también espiritual. Dios se presenta como el esposo, e Israel es la esposa, y el pueblo son los hijos de la esposa, madre Israel, y del esposo, padre Dios. Esto también es para nosotros una imagen muy entrañable, los cristianos, puesto que en el bautismo nacemos a la fe como hijos de Dios Padre y como hijos de la Madre Iglesia. Bien, y cada vez que Israel ofendía a Dios, es decir, se iba tras otros dioses, el terrible pecado de la idolatría era semejante a la del adulterio, puesto que daba la espalda a su verdadero marido, e Israel se iba tras otros dioses, otros maridos. Por eso era terriblemente condenado y despreciable este pecado. La mujer es puesta allí, tirada al suelo, y esperan que Jesús diga unas palabras. Y Jesús hace silencio. Jesús se hinca
empieza a escribir con el dedo en el suelo. No sabemos qué es lo que escribe Jesús, pero su mano haciendo letras en el barro, en la tierra, puede hablarnos de la creación nueva. Y ahí Jesús dice una frase famosa que muchos utilizamos hasta el día de hoy: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, que aquella acusación se ha transformado en un verdadero boomerang. Y ahora los acusadores se sienten ellos acusados en su propio interior. Porque ¿quién de los que están allí podrá decir que no es un pecador? Y el Evangelio dice que comenzando por los más ancianos, comenzaron a dejar las piedras y a retirarse uno por uno, hasta que Jesús queda solo con esta mujer. Podríamos pensar que comenzando por los más ancianos, en el entendido que por la cantidad de años hay más pecado acumulado. Puede ser una interpretación. Pero lo cierto es que para acusar al otro, primero hay que mirarse uno mismo. Si hay algo en lo que Jesús insiste a lo largo del Evangelio es en no juzgar. No juzgues, porque de la misma manera que juzgues serás juzgado. Con la misma vara que mides serás medido. Esto no quiere decir que no hay que procurar la justicia humana. Hemos hablado profundamente de estos temas en los días martes. No, la justicia humana hay que procurarla. El asunto es el juicio interior, el acusar al otro, el ser humano, en un hecho, en un acto. Podríamos dividirlo en tres, momentos. Está el hecho en sí mismo, que es lo que uno puede juzgar porque es lo que se ve. Están las consecuencias de este hecho, las que también podemos juzgar porque se ven. Pero hay un tercer elemento en el que el juicio se nos está impedido, que es la intención. La intención profunda del corazón, ese secreto interior del alma, que conoce en profundidad a Dios y quien en todo caso cometió el pecado, o no. Entonces, cuando Jesús insiste en que no juzguemos, es porque ese juicio interior del alma le corresponde a Dios y solo a Dios. Y tenemos que tener la suficiente fe que Dios va a impartir justicia en serio, no como la nuestra, ¿no? Comentábamos afuera del aire que la justicia humana, tiene todo lo precario y lo errático de lo humano, ¿no? Sin embargo, si no confiamos en que Dios va a ser justo y va a dar a cada quien lo que cada quien se merece, entonces en ese caso tendríamos que renunciar al concepto de justicia. Dios es justo, pero no solamente es justo. Dios es justo y misericordioso. Dios es la verdad y es el amor en esencia. Y las dos cosas en Dios van juntas. Pero de alguna manera, la misericordia precede a la verdad. ¿Sí? Le da paso a la justicia. El amor sin verdad es cosa vacía, es sentimentalismo, es un amor que no tiene esencia, que no tiene fuerza. Y cuando se presenta un amor así, edulcorado, entonces se llena de cualquier cosa. La fe sin verdad se llena de cualquier cosa. Y por otro lado, la justicia sin misericordia, la justicia del alma sin misericordia puede llegar a ser crueldad. Y esto es lo que le pasaba a los fariseos. Aplicaban la justicia sin misericordia y se transformaba en verdadera crueldad. Y en estas circunstancias, el ser humano, y así lo establece el Génesis, cuando toma del fruto que le había sido prohibido, lo que está haciendo es queriendo tener el poder de Dios en cuanto juez, pero no el poder de Dios en cuanto misericordioso. Por eso, en una ocasión Jesús dirá: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. En ningún lugar de la Sagrada Escritura dirá Jesús: sean jueces como el Padre es juez, o sean justos como el Padre es justo. Sino dirá: sean misericordiosos. Y en eso es que nos conformaremos en hijos de Dios, en la misericordia. El desafío cristiano consiste finalmente en tener el corazón del Padre, porque hemos sido hechos semejantes a Él en cuanto capaces de amar como Él ama. Y a uno le podrá sorprender esto. Podrá pensar: ¿soy capaz de amar como Dios ama? Sí, porque hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Podemos amar como Dios porque somos hijos, pero tenemos un sinnúmero de obstáculos, y entre esos la arrogancia de pretender ocupar el lugar de Dios en cuanto juez. Ahí se encuentran la miseria humana con la misericordia divina. La miseria de esta mujer
con la misericordia de Dios. Y la misericordia tiene que ver con el corazón de Dios, que se vuelca sobre el corazón miserable del ser humano para transformarlo, para hacerlo nuevo, para cambiar, para hacerlo renacer. Y esa es la esencia de la misericordia, ese es su poder. Jesús siempre primero ama para hacerte justo. No espera que seas justo para amarte. Ese es nuestro pensamiento. El pensamiento humano siempre tiene esta condición. Te amo si sos justo. Te pongo condiciones. Y Dios no pone condiciones. Porque Dios te ama, te justifica. Le pasó a Zaqueo, entre otros, podemos nombrar un sinnúmero de eventos. Zaqueo era un hombre injusto, pero el amor de Dios lo conmovió tanto que le hizo cambiar el corazón y convertirse. Es decir, que el amor transformó a aquel hombre con el corazón lleno de pecado en un hombre lleno de justicia. Bueno, esto también le pasó a esta mujer. Y Jesús sentencia porque no renuncia a la verdad. Jesús sabe que ha pecado y ha pecado fuerte. Por eso le dice a ella, vete mujer y no peques más, ya que nadie te juzga, yo tampoco. Él solo nos ama. Amén.